SER Podcast. Lo que van a escuchar ahora en SER Podcast es más necesario que nunca, la ciencia en A Vivir. A Vivir, que son 2 días. Javier del Pino. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside of my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait? In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyon, I'll go wherever you go. Hey, love. Bueno, pues parece que hubiéramos vuelto al punto de partida, ¿no? Y que de nuevo la incertidumbre se apoderara un poquito de nosotros y si algo nos puede dar respuestas para afrontar la situación que estamos viviendo, eso algo desde luego se llama ciencia. Pera Estupiñán, ¿cómo estás, Pera? Buenos días. Hola, buenos días. Es químico, bioquímico y conduce en la 2, El cazador de cerebros. Y Javier San Pedro, buenos días. Hola, buenos días. Doctor en genética y biología molecular y colaborador del País, y los dos dispuestos a escuchar lo que tenga que decirnos en directo nuestro querido y nunca suficientemente valorado presidente del gobierno en esa conferencia o en esa declaración institucional en la que hay que insistir que en principio no se espera el anuncio de ningún tipo de restricción en esta sexta ola, sino más bien transmitir la sensación de que las cosas se están complicando. De ahí la convocatoria de la conferencia de presidentes autonómicos y quizá preparar el terreno para lo que en otros países ya está empezando a pasar, ¿no? Bueno, esa sensación ya la tenemos todos, de que las cosas se están complicando realmente. No sé si hace falta esta comparecencia para ello. La opinión, yo diría que unánime entre los expertos, es que hacen falta restricciones. La opinión unánime entre los políticos es que a ellos no les van a pillar ahí, porque con el precedente del caso de Madrid particularmente, donde Isabel Díaz Ayuso ganó unas elecciones en plan paseo triunfal con el mensaje de la libertad y de que ella abría los bares, es una decisión muy difícil de tomar para un político ahora mismo, ¿no? Pero que hacen falta restricciones, es que hacen falta, vamos. Sí, bueno, yo qué sé, antes en la introducción decías que la ciencia nos iba a aportar respuestas y claro, es que desde el principio de la pandemia la ciencia sin duda es la mejor fuente de información que tenemos, pero claro, como va aprendiendo poco a poco lo que se le viene, o sea, a mí yo estoy sorprendido, o sea, es verdad que entraba dentro de lo previsible esta situación, cuando en septiembre decíamos, con el éxito de la vacunación y tal, que no habría una sexta ola, a no ser que llegara una variante diferente, que resistiera un poco las vacunas. Algunos, y quizás yo por sesgo optimista, pues no nos lo queríamos creer, no sé, yo creo que pocos pensábamos que podíamos llegar a Navidades con este déjà vu de pensar si podemos reunirnos con seguridad con nuestros padres o con nuestros familiares. Entonces no lo sé. Me cuesta. ¿Te gusta? No, es que cuesta, hay una sensación también colectiva de frustración latente, ¿no? Que no intentamos no verbalizarla para ver si con eso conseguimos que no sea real, ¿no? Pero existe y existen todos, por supuesto en los que nos hemos vacunado, existe de igual manera, no contra las vacunas, pero sí contra una realidad que es muy terca y que nos devuelve casi al punto de partida, ¿no? Sí, mira, yo me siento, y es que
es que ¿sabes lo que me pasa? Que me siento un poco hipócrita si hablo, porque yo soy el primero que por estar vacunado creo que no me he comportado de la mejor manera. Y como yo, muchos, ¿sabes? O sea, es decir, nos van diciendo que, oye, cuidado, que los vacunados también contagiamos, cuidado, ¿qué tal? Y, hombre, no es que me lo haya saltado toda la torera, o sea, vas con mascarilla, vas con precauciones, pero entras a un bar y te quitas la mascarilla y hablas con la gente y gritas y le estábamos dando mucha culpa a los no vacunados, y obviamente la tienen, pero yo creo que un poquito todos, también. Y, bueno, quizás todos no, habrá gente que lo está haciendo bien, pero una mayoría, entre la que me incluyo, quizás no lo sé. Hay gente que ha reactivado ahora su sentido de la precaución debido a que las cifras han subido de una manera... A ver, me parece que está a punto de empezar Pedro Sánchez. Vamos a escuchar lo que tiene que decir. Todos los servidores públicos, los funcionarios y funcionarias de la delegación del Gobierno en Cataluña. Como saben, España registra una incidencia acumulada de 511 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Es una incidencia que, aunque sigue siendo inferior a los países de nuestro entorno, no podemos dar por buena, porque advierte de un riesgo cierto, real, para la salud de nuestros compatriotas y, en consecuencia, exige que intensifiquemos nuestras acciones ante la expansión del virus. Por esta razón, he decidido realizar una convocatoria extraordinaria de la Conferencia de Presidentes Autonómicos que tendrá lugar el próximo martes, o mejor dicho, el próximo miércoles 22 de diciembre por la tarde. Esta convocatoria que va a tener un formato telemático y se va a realizar desde el Senado, que es la casa de todos y cada uno de los territorios de España, tiene como objetivo el análisis de la evolución de la pandemia y el estudio de medidas compartidas para hacerle frente. Es cierto que esta nueva ola de expansión del virus reviste unas características diferentes y nos afecta en consecuencia en circunstancias muy distintas. Vale la pena destacar, por ejemplo, que con cifras notablemente superiores de contagios, hoy tenemos cifras de hospitalización y también de ocupación de UCIs inferiores a las que teníamos hace tan solo un año. Por tanto, la primera conclusión que debemos extraer es que las vacunas funcionan y que esta crisis sanitaria solo puede atajarse gracias a la luz de la ciencia. Hace un año no se había administrado ni tan solo una vacuna en nuestro país y hoy esta vacuna tiene una expansión, una extensión que alcanza el 90% de la población mayor de 12 años, con pauta completa, es decir, casi 38 millones de españoles y españolas que tienen ahora mismo esa pauta completa. Más aún, a día de hoy, los mayores cuentan con una protección reforzada y más del 82% de los mayores de 70 años han recibido ya una tercera dosis adicional. Y lo mismo sucede con más de la mitad de los que tienen edades comprendidas entre 60 y 69 años. Y también se han administrado más de 1 millón de dosis de refuerzo a personas de menor edad que en su día recibieron la vacuna monodosis de Janssen, lo que supone más de la mitad de este colectivo. En definitiva, ya se han administrado más de 10 millones de dosis de refuerzo, lo que se llama la tercera dosis. Como saben, acabamos de iniciar esta semana pasada la vacunación de los niños y niñas de entre 5 y 11 años. La respuesta está siendo igual de formidable que para el resto de generaciones. Vamos a buen ritmo y en tan solo 3 días hemos vacunado ya a casi el 5% de esta población, que es ahora mismo un objetivo prioritario. Para entender la magnitud del reto que supone la campaña de vacunación que estamos llevando a cabo entre todos, puede bastar solamente un dato, y es que solo el viernes pasado se administraron en España 500.000 de dosis de vacunas. Por tanto, la vacunación es la mejor arma contra el virus y debemos perseverar en ella. Vacunarse, vacunarse y vacunarse. Y en ese sentido quiero trasladar de nuevo, una vez más, en nombre de todos los españoles, la gratitud a los profesionales sanitarios que están llevando a cabo precisamente este proceso de vacunación. Ellos son protagonistas destacados, es verdad que no son los únicos, de esta portentosa marcha de la vacunación que está despertando la admiración en todo el mundo.
y si figuramos a la cabeza junto con otras naciones de la vacunación a nivel global y a nivel europeo, y también en consecuencia de la protección frente al virus, se debe al conjunto de compatriotas, a los mayores, a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres, a todos y cada uno de los españoles y españolas que están viviendo en todos y cada uno de los territorios de nuestro país y que han entendido que debe ser el criterio de la ciencia y el bien común lo que se anteponga a cualquier otra consideración y se han sumado en consecuencia de forma masiva a la campaña de vacunación. Permítanme darles un dato que a mí me parece que es ejemplar. En medio de la adversidad de la erupción del volcán de La Palma, el 83,56% de los habitantes de la isla de La Palma se han vacunado con la pauta completa y casi 700 niños y niñas de entre 5 y 11 años han recibido ya en tan solo 3 días la vacuna. Por tanto, quisiera agradecer a todos los españoles, a todos ustedes, el esfuerzo que están haciendo y, por tanto, trasladarles el orgullo que supone para mí poder presidir un gobierno de un país de ciudadanos responsables y solidarios. Pero además de la vacunación, existen otras medidas complementarias que siempre han dado buenos resultados y que me gustaría poner en valor, como es el uso de la mascarilla, que es sin duda alguna el más claro ejemplo, pero también lo que representan todas las medidas que podemos poner en marcha para la prevención y la prudencia, como puedan ser tanto mascarillas como los geles. El virus sigue entre nosotros, su combate debe seguir siendo una prioridad para todas las administraciones públicas y, por tanto, de manera coordinada, como venimos haciendo durante estos largos meses de pandemia, a través de los consejos de política territorial sanitarios, donde se reúnen la ministra de Sanidad junto con sus homólogos de las comunidades autónomas, la celebración de conferencias de presidentes, 18 a lo largo de estos más de 20 meses de pandemia. En definitiva, ese debe ser el camino, debe seguir siendo el camino. Y por ese motivo vamos a reunir de nuevo a todos los presidentes y presidentas autonómicos para repasar la situación de la pandemia y, por tanto, también evaluar nuevas medidas que podamos poner en marcha a lo largo de las próximas semanas. Por eso vamos a compartir, como siempre, la situación y las medidas con los gobiernos autonómicos y por eso también me gustaría finalizar trasladando un mensaje de tranquilidad y de confianza al conjunto de la población. Hemos andado juntos la parte más dolorosa del camino y juntos vamos a culminar esta travesía protegiendo las vidas y la salud de nuestros compatriotas. Muchísimas gracias. Bueno, pues esto es todo lo que tenía que decir Pedro Sánchez desde la delegación del Gobierno de Cataluña, en un tono nada dramático. La jefa de política, Imma Carretero, también estaba escuchando. Básicamente es anuncio institucional, como se decía, ¿no? Convocatoria de conferencia de presidentes, de la que creo, Imma, que solo se sabe que es el miércoles y telemática, ¿no? Sí, el miércoles por la tarde. Ha dicho el presidente que la incidencia advierte del riesgo cierto para la salud y que exige que se intensifique la acción contra la expansión del virus, pero no ha anunciado ningún tipo de medida ni de nuevas restricciones. Para abordar la situación ha anunciado, eso sí, que convoca de forma extraordinaria la conferencia de presidentes para el miércoles 22 por la tarde y ha destacado que esta nueva ola tiene cifras muy superiores de contagios, pero inferiores en cuanto a hospitalizaciones y ocupación de las UCI. Ha sentenciado Sánchez que las vacunas funcionan y ha insistido en que la estrategia será esa, vacunación, vacunación y vacunación, pero como decimos, no ha anunciado ningún tipo de restricción de cara a la Navidad. El Gobierno quiere compartir cualquier decisión, quiere acordarla con las comunidades autónomas en esa conferencia de presidentes que, como decimos, se reunirá el miércoles por la tarde. Hasta luego, Imma, gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, pero Javier, pues no hay grandes novedades en esta comparecencia más allá de lo que sabíamos. A mí sí me ha llamado la atención esto, ¿no? Mientras algunos gobiernos europeos están implantando restricciones y están elevando, yo creo que la dramática de su tono, quizá, ¿no? O la dramática de sus comunicados y de sus comparecencias, Pedro Sánchez estaba absolutamente tranquilo, como si tuviéramos la situación plenamente bajo control. Sí, también, bueno, se ha centrado en hablar de vacunas, ¿no? Insistir en lo útiles que son las vacunas, incluso en esta situación, e incluso con variantes que escapan de ellas, como Omicron, en buena medida, escapan no del todo, pero en buena medida. Y ha mencionado mascarillas y geles. Ni siquiera ha hablado de aforos. Claro. No ha pisado polémicas, no ha hablado de cenas navideñas, no ha hablado de... Sí. A mí me ha sonado lo de las vacunas, me ha sonado a mira qué bien que lo estamos haciendo, eso es a ponerse una medalla el gobierno, pero sí que ha dejado abierto
el análisis de restricciones junto con las comunidades. Es decir, a mí me hace pensar que algo tienen en mente, pero que quieren pactarlo, bueno, con los... Quiere dejarlo en sus manos, quiere que haya otro culpable, supongo. Pero el problema es, podemos presumir mucho de cómo ha sido nuestro proceso de vacunación, y creo que tenemos pleno derecho a hacerlo. Pero hoy mismo en el país hay una entrevista con Miguel Hernán, el epidemiólogo de Harvard, respetado mundialmente, diciendo que España está llegando tarde a la tercera dosis, que no se está haciendo todo lo rápido que se debería hacer, aprobándolo todavía por décadas, en lugar de decir, como han dicho muchos países y desde luego todos los organismos sanitarios internacionales, mayores de 18, tercera dosis ya. La tercera dosis es cada vez más importante, ¿no? Se empezó haciendo como un refuerzo a la pauta completa, pero luego trascendió que a los 6 meses incluso la pauta completa, o sea, la doble dosis inicial que se ha puesto casi todo el mundo, perdía eficacia, mucha eficacia. Y además incluso la variante Omicron, que escapa de las defensas humanas con más facilidad que las anteriores, incluso en una tercera dosis de Pfizer se ha comprobado que vuelve a ser bastante efectiva la vacuna. O sea que la tercera dosis ahora mismo se revela como más importante que nunca. Y la vacunación de los de 5 a 11, o sea que esta variante Omicron parece que no es que sea más grave para los niños, pero les está afectando un poquito más. Son datos que se tienen que ir completando, pero parece que quizás va a ser más eficiente esta vacunación, y hay más reticencias. Este es un punto más complicado, creo. La tercera dosis, la gente que ya se ha vacunado, pues no le tiene respeto a ponerse una tercera dosis, pero sí que como pasó al inicio, vacunar a los del 5 a 11, pues sí que se escuchan más dudas y creo que es más importante para frenar los contagios. Sí, perdona, Javier. Iba a decir que quedan los datos definitivos sobre Omicron, todavía no los tenemos, pero cada vez está más claro que se contagia con más a más velocidad, ¿no? Las estimaciones que tenemos ahora nos dan que cada infectado contagia un promedio de 3 personas, ¿no? Es ese número que debe estar por debajo de 1 para que las olas se empiecen a controlar. Y parece claro que el contagio sí es más eficaz con esta nueva variante. Lo que seguimos sin saber es si la infección es más leve realmente, o al menos si es más leve por una capacidad intrínseca del virus, como una propiedad intrínseca del virus que cursa con una enfermedad más leve, o hasta qué punto es la vacunación de un porcentaje muy sustancial de la población el que está reduciendo esos números. En cualquier caso, sabemos que incluso con una letalidad muy menor, una letalidad menor, digamos, aunque sea la mitad o un tercio de la que muestra Delta, incluso con esa letalidad menor, si la fracción de población infectada es enorme, pues vamos a saturar los hospitales y las unidades de cuidados intensivos otra vez. Claro, esto es el problema que se decía, es el de la percepción de que es una variante menos dañina que la anterior, y lo que decía este epidemiólogo, Miguel Hernán, en esta entrevista en El País hoy, es que lo que tenemos que hacer es mirar a Sudáfrica, y en Sudáfrica ya están los hospitales saturados, y ese país es un poco lo que vamos a ser nosotros cuando esta variante avance, porque ahí es donde arrancó primero y donde más casos se han dado, ¿no?
Sí, no solo Sudáfrica, sino en Inglaterra, Dinamarca y Noruega, el 60% de los nuevos contagios son por Omicron. Y en la Comunidad de Madrid también, según dijo el consejero el viernes pasado. Y en el Reino Unido, recordemos que la tercera dosis se administra no a los 6 meses, sino a partir de los 3 meses, porque tampoco hay consenso sobre eso. Y sobre lo que sí hay consenso es sobre que funciona. Y de hecho, Hernán, en El País, dice textualmente: los centros de vacunación que vimos al inicio de la campaña no se están repitiendo para la tercera dosis, y eso es algo que debería reforzarse ahora. Estamos yendo un poco tarde. Fíjate cómo acabamos el año, ¿eh? Vosotros igual, es lo que decíais antes, que suena déjà vu, que esto no se acaba nunca, y además es un fenómeno cíclico, ¿no? Como la piedra de Sísifo. Me gusta lo que decía Pere al principio, y quiero reincidir en eso, y es que ahora que hablas de piedra, ¿no? ¿Cómo era lo que se decía en la Biblia? Que no haya cometido pecado, que tire la primera piedra. Sí. Los que están vacunados, los que estamos vacunados, los que nos sentimos un poco más seguros, los que no se sienten más seguros, todos tenemos que acordarnos de que esto está ahí, que estamos conviviendo con ello, y de que tenemos que ser extraordinariamente cautelosos. Lo tienen que ser las personas, las empresas, los departamentos de recursos humanos, las compañías, las tiendas, las familias, todo el mundo. Estamos en una pandemia y seguimos en ella. Sí. No, lo que comentas al principio, no sé si te acuerdas en septiembre que dijimos, oye, ha habido dos domingos seguidos que no hablamos del virus ni de la pandemia. Sí, y fíjate. Nos habíamos relajado todos, se nos había medio olvidado esto de la pandemia, y está claro que no teníamos razón para relajarnos ninguna, ¿no? Sí. Bueno, a ver dónde estamos a la vuelta de Navidad. Hay una cosa de la que queríamos hablar hoy, y tiene que ver también con algo que comentábamos esta mañana, con matemáticas, con envejecimiento. Hace un siglo, en España, solamente un 1% de la población llegaba a los 65 años. Hoy el 95% de las personas supera los 95 años. Ese grupo de población tiene unas necesidades propias, genera también un consumo especializado, es lo que se conoce como economía plateada o economía senior. Y la Fundación Mafre acaba de publicar el segundo barómetro del consumidor senior. Iñaki Ortega es doctor en economía, es coautor del libro La revolución de las canas, y es también uno de los autores de ese barómetro. ¿Cómo estás, Iñaki? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué segmento de la población es el que estudiáis vosotros en este barómetro? Esto es importante, ¿no? Porque cuando se habla de personas mayores, inevitablemente acabamos pensando en el retiro, ¿no? En mayores de 65 años o incluso en situaciones de fragilidad. Pero personas mayores, lo siento por los que estén en esa franja, pues es a partir de 50 a 55 años. No lo decimos nosotros, sino lo dice... Ahora mismo te odian como 1,5 millones de personas que están escuchando. Bueno, tienen que saber que... Soy casi mayor. Que eso es una muestra también de cierto prejuicio, porque cumplir años no tiene por qué ser malo, y menos en un país como España. Es decir, tener 50, 55 años en España es garantía de que te quedan por delante por lo menos 30 años, y que además pues estamos en un país en el que se envejece mejor que en ningún otro del mundo, salvo Japón. Es decir, que ese prejuicio también hay que quitárselo. Cumplir años no es malo. Mira, decía esta mañana también una invitada, ¿no? Dice, yo todavía no he tenido la crisis de la mediana edad porque tengo solo 40, y como ahora vamos a vivir hasta los 102, pues todavía no me ha llegado esa crisis, ¿no? Claro, es difícil saber cuándo se es mayor, y sobre todo hay que evitar vincularlo a la fragilidad. Yo no sé si las conclusiones son aplicables en este caso en términos de género, hombres, mujeres. ¿Hay diferencias según el sexo? No hay diferencias, salvo que eso nos lo dice también la demografía, que las mujeres en España viven más, ¿no? Viven más que los hombres, ¿no? De media en los 86 frente a los hombres en los 81, ¿no? Pero en general hay que pensar que este proceso ha sido tan intenso y tan rápido que estamos anclados en una forma de pensar que ha sido la de los últimos cientos de años, ¿no? Y es que la vida pues se acababa a los 60, ¿no? Y en los 20 o 25 últimos años pues le hemos ganado a la vida 10, 12 años. Por lo tanto, pues es difícil que las instituciones se adapten. Instituciones, me refiero pues a la mentalidad de las personas, a la capacidad de consumir, a las empresas, a las administraciones, y seguimos pensando que todo se acaba
con 65 y no se acaba, te quedan 20 años y con mucha calidad. Claro, es que yo creo que el concepto potente de este barómetro, porque siempre que hablamos de demografía y de envejecimiento es como con preocupación, ¿no? Es decir, ha habido, bueno, hasta hace un siglo pues nacían muchos niños, pero se morían muchos niños, entonces la población no crecía. Hubo un momento en el siglo XX que nacen muchos niños y sobreviven, y entonces pues empieza a crecer la población de manera alocada, y ahora hay cada vez menos natalidad y como dijimos en algún capítulo, pues al final del siglo pues se frenará este crecimiento demográfico, pero habrá en algún momento del siglo XXI un envejecimiento brutal, es decir, habrá muchísimas personas mayores de 70, 80, pero creo que lo bonito del concepto es que no es lo mismo una persona ya ahora de 70 que hace 20 años y no lo serán, o sea, el barómetro dice se están digitalizando, tienen mejor salud, o sea, son personas más activas, no solo que viajan y que van a actos culturales, sino que emprenden. O sea, que quizás hay más emprendedores en la tercera edad que entre los jóvenes, ¿no, Iñaki? Quizás no, o sea, es así, es otro de los lugares comunes. Aquí hay mucho prejuicio, mucho sesgo alrededor de la población mayor. El Informe Mundial de Emprendimiento, y lo dice para el mundo, pero también para España, hay más emprendedores de más de 50 que de menos de 30. Pero seguimos pensando en emprendedores en una imagen, ¿verdad?, vinculada a unos chicos jóvenes en un garaje con pantalones rotos. No es verdad. Claro. Los mayores de 50 emprenden más y además emprenden con más éxito. ¿Por qué? Porque tienen más experiencia. Y más recursos, quizás. Bueno, más recursos, sin duda, ¿no? Eso también lo pone de manifiesto el barómetro, ¿no? Más prejuicios, porque hay muchos más que tenemos que desmontar. El ocio de los mayores. Oye, Iñaki, perdona, Javier, es que es al hilo de esto. Los cardiólogos dicen siempre que la esperanza de vida sigue aumentando, no sé, a un ritmo de 2 años y medio por década, más o menos, pero que se debe sobre todo a las mejoras en el tratamiento del infarto, que son, para empezar, muy caras y además no devuelven al paciente la calidad de vida que tenía antes. O sea que es un aumento de la esperanza de vida un poco falaz, ¿no? En el sentido de que los últimos años de vida que hemos ganado realmente no son unos años de mucha calidad de vida. Esto es algo que oyes repetir a los cardiólogos muchas veces. Sí, pero por otro lado, es verdad lo que comentas, pero por otro lado la esperanza de vida con salud, que es otro de los indicadores que utilizan los demógrafos, no ha dejado de aumentar, ¿no? Aquí hay un proceso muy curioso, ¿no? Y es que se empieza a acercar la esperanza de vida en todo el mundo a unas cifras altísimas. La esperanza de vida en Argelia es la misma que en Hungría. Pero además no deja de crecer en los países que pensamos en vías de desarrollo, y en algunos países que consideramos de referencia baja. Reino Unido está bajando la esperanza de vida, en Estados Unidos está bajando la esperanza de vida, y no hablo de pandemia, sino prepandemia, y está bajando precisamente porque hay unos hábitos que llevan a morir prematuramente, ¿no? Y esos hábitos, pues los tenemos... dietéticos, ¿no? Sí, claro, fundamentalmente, claro. Consumo ¿no? de azúcares. Azúcares, y también incluso alcoholismo, sedentarismo. Eso está pasando en el Reino Unido y en determinadas capas de la sociedad. Eso también es curioso, porque esto tamén va por barrios. Va por barrios la esperanza de vida. Que te preguntaba por el ocio de los mayores, sí. ¿a qué dedican el tiempo libre? Sí, esto, otro lugar común. Pensamos en los mayores y inmediatamente nos viene que el ocio lo dedican a estar en el médico, a ir al médico. No es verdad. O sea, solo 1 de cada 10 mayores de 55 años va habitualmente al médico. En cambio, sí es verdad que la mayoría viajan, que la mayoría están en Internet. Y esta es la novedad de este barómetro, es el segundo que hacemos y lo hemos hecho en colaboración con Google y con el medidor de audiencias Comscore, y nos dice que en solo un año de pandemia han aumentado 1 millón de seniors los que están en Internet, ¿no? Ajá. Pero ya la mayoría pues están comprando por Internet, la mayoría leen por Internet, la mayoría compran por Internet, la mayoría se informan, la mayoría socializan por Internet. Es el segmento de edad, ahí va la respuesta, también que más está creciendo en plataformas de citas. ¿Y se divorcian más? ¿Hay más divorcios ahora a los 60, 65 que antes? Es que, a ver, si dices que tienes como 20 años por delante, pues a veces la sensación de decir, bueno, por lo que queda, pues ya aguanto, pero ahora no. Bueno, que políticamente incorrecto. ¿Qué nos quieres decir? No. Lo vamos dejando, Pero ¿hay datos sobre divorcios en este sentido? No lo tenemos, pero
te voy a coger la propuesta y la vamos a meter en el tercer barómetro que tenemos que preparar. Este barómetro se hace utilizando 3 fuentes, una encuesta telefónica, una encuesta por internet y también se hace un seguimiento de lo que se busca en internet. Ajá. Entonces podemos saber de forma anónima lo que busca la gente. Entonces, bueno, podemos saber si los de 55 buscan divorcio express. Sí, pero has dejado caer esa bomba de que lo que sí que buscan es pareja, porque cada vez usan más las aplicaciones de citas. Así es el usuario que más crece en esas plataformas. Es normal. Sí, pero me pregunto si tiene que ver con esta idea de la soledad que acompaña a esa edad más mayor. Ese es uno de los elementos que definen, especialmente a partir de una edad que no es la de 55, sino es mayor, es 70, 75, que es una de las preocupaciones que tienen, y lo hemos visto también en el barómetro de los mayores, que es la soledad, ¿no? La pérdida de contacto, ¿no? La falta de socialización, ¿no? De ahí que veamos con esperanza que en las cohortes más jóvenes, de 55, 60, 65, crecen mucho, por ejemplo, la asistencia a gimnasios. Uh-huh. Crece mucho pues todo ese ocio que te permite socializar con otras personas, ¿no? Y eso te hace pues estar menos aislado, claro. Uh-huh. Bueno, también los gimnasios también puede tener que ver con altos índices de colesterol, sedentarismo pendiente, ¿no? A lo largo de tu vida, que quieres reparar un poco en tus últimos años porque te va la vida en ello, literalmente, ¿no? Uh-huh. Oye, todos hemos notado que las abuelas ya hace un tiempo que se manejaban muy bien con el teléfono móvil, quizá porque con tal de hablar con sus nietos, ¿no? Son capaces de sumergirse en una tecnología que no les era familiar en su juventud, ¿no? Claro, y esto ha sido reciente, ¿no? Antes de la pandemia sí. Había 6 millones de mayores de 55 que estaban en Internet. Ahora hay 10 millones. Wow. Es decir, ha crecido 3 millones largos en apenas 2-3 años, ¿no? Eso hace que, bueno, pues que mayores de 55 haya 9 millones en WhatsApp, por ejemplo, ¿no? O que pensamos que YouTube es una forma de comunicarse o del ocio de los jóvenes. Pues no, hay 9.800.000 mayores de 55 que están habituados o que ven todos los días YouTube. Es decir, que hay que quitarse esos lugares comunes alrededor de los mayores y pensar todavía en esa obsolescencia que tienen, sobre todo porque esto cada año que pasa es más absurdo, ¿no? Porque se están incorporando millones de personas que ya son digitales. Claro. O sea, es que además te estoy escuchando y estoy pensando en todas esas empresas y esas oportunidades de negocio que están dirigidas a captar jóvenes porque son los que siempre consumen más, ¿no? Que hay esa obsesión que es tradicional, yo te diría que casi conservadora, ¿no? Y sin embargo yo lo que veo aquí es una enorme oportunidad de negocio de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de este sector, ¿no? Sí, bueno, es el concepto Silver Economy ¿no? Y yo estaba imaginándome también que quizás el próximo youtuber que lo peta será un mayor, porque digamos ya hay muchos youtubers jovencitos y quién sabe, a lo mejor el próximo sea, no sé, un senior, ¿no? Claro. Bueno, un mayor. Es que claro, esto me ha afectado, no sé si a vosotros, eso de mayores de 50. Y de hecho estaba como casi protestando, pero no por algo, porque dice, a ver, no es lo mismo, Iñaki, te miro ahora que está en el estudio, le miro de frente. O sea, alguien de 55 con alguien de 70 es muy diferente para incluirlo en el mismo grupo de análisis, ¿no? Bueno, lo que uno de 55 son datos de Eurostat, tiene un riesgo claro de ser expulsado del mercado laboral y de por tanto no tener unos ingresos vinculados a la actividad, a su actividad, ¿no? Y eso pues eso es común desde 55 hasta 70, 75, es decir, que ya no dependes de tus ingresos, sino dependes de unos ingresos que pueden venir por otras vías, por subsidios, tus ahorros o una pensión, ¿no? Lo que sí es evidente es que hay unas necesidades a partir de 55 que no están satisfechas y que hay una invisibilidad de los mayores de 55. Me explico. No. También hemos analizado la publicidad, ¿no? Y hemos encontrado que de cada 10 personas que salen en la publicidad, solo hay uno que tiene más de 55. Y cuando sale, ¿cómo sale? Anunciando una crema para la cara. Bueno, o enfermo, o en silla de ruedas, o vestido de negro, o tosiendo, o con la dentadura. Eso es real, eso no es real. O sea, en España, por ejemplo, más de 1 de cada 3 tiene 55 años.
Pero es que además son cerca de 16 millones, que luego no salen en la publicidad y que tienen necesidades, por supuesto, insatisfechas. Y además, el hallazgo que hemos encontrado esta vez es que tiene más poder adquisitivo que ninguna otra cohorte de edad. Por primera vez en España, ya lo hemos detectado, hay 2 ingresos en los hogares de más de 55 años. Eso no había pasado nunca. Eso tiene que ver con la incorporación de la mujer al mercado laboral, tiene que ver con la universalización de las pensiones, y eso es una grandísima noticia, que hay muchas empresas que siguen sin verlo, que siguen, ¿verdad? Con esa miopía de pensar que solo son interesantes los jóvenes. Esto es viejo. Es edadismo. Igual que tenemos discriminación por raza, que es racismo, por género, que es sexismo, por edad sería el edadismo, ¿no? Claro, y aquí está, y ha dicho un poco cuáles son los argumentos para desmontarlo. El informe es de la Fundación Mafre, es doctor en economía, coautor de ese segundo barómetro del consumidor senior, Iñaki Ortega. Te agradezco la visita al estudio, Iñaki. Un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo a todos los oyentes. Hasta luego. Y Javier San Pedro y Pere Estupiñán, después de haber asistido en directo a la comparecencia de Pedro Sánchez, ahora vamos a reflexionar un poco sobre ella. Bueno, no, cuando acabe el programa. Un abrazo, compañeros. Hasta luego. Abrazos. El próximo día hablaremos del gobierno. Sí. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me. I am old, but I'm happy. All the times that I cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them, you know, not me now. There's a way, and I know I have to go away. I know I have to go. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Suscríbete a La Ciencia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 10 de la mañana. Cadena SER. La radio.